para voltear esta ley y refundar el país sobre otras bases. Esta es la respuesta que tenemos que dar cuando el gobierno redobla, ¿sí?, la apuesta represiva. Pero en esto, en rigor de verdad, hay que observar, y sería lógico si vos te da miedo esta idea de voy a la plaza para que me caigan a palos, para que me muelan a palos, es muy válida. Es muy válida porque uno cuida su vida y uno ve la brutalidad con la que el gobierno está tratando de imponer esta ley ómnibus. El punto de acá me parece que la clave es el proceso que se está dando en las asambleas. Porque el proceso que se está dando en las asambleas, donde hay una composición heterogénea, está avanzando también en este aspecto. Sé de primera mano que en varias asambleas se está discutiendo el problema de las comisiones de seguridad, así como se discute el problema de la comisión de prensa, comisión de género, acción social. También se está discutiendo el problema de la seguridad, y es fundamental, porque estaba charlando con un compañero hoy a la mañana, donde no planteó un problema y que yo lo veía como una ausencia. Plantea el problema de que en los últimos momentos de la represión del día viernes, o sea de ayer, teniendo en cuenta que firmamos hoy, quienes buscaron cierta resistencia, quienes resistieron de cierta manera el ataque de la policía, fueron asambleas populares, asambleas barriales, desorganizadamente, sin experiencia. Entonces ahí eso es por omisión un llamamiento a la izquierda, porque supuestamente la izquierda es la que tiene más experiencia y más capacidad organizativa a la hora de garantizar la seguridad de sus compañeros. Donde no solo sea la capacidad de garantizar a los compañeros de su columna, que está muy bien, sino también de este proceso que se está dando en las asambleas barriales, unidos por la cultura. Solo la organización en el aspecto de la seguridad, y que la izquierda poniendo al servicio todo su conocimiento, su experiencia y su infraestructura en la seguridad, va a garantizar esta masividad, que estos compañeros que temen volver a ir el día martes, estén presentes, digan presente ahí. Pero sin embargo, estos propios compañeros que quizás dudan, no solo por una cuestión de distancia, sino por la crueldad y la brutalidad de la represión del Estado, han mantenido y hemos mantenido en los lugares, en los barrios donde se han originado esta asamblea, ruidazos, cacerolazos. Es decir, si bien el centro político y la clave y la cabeza del asunto está en la plaza de los dos congresos, se ha extendido, estas asambleas han sido capaces de garantizar una presencia en los congresos, en el Congreso y en los distintos barrios que le dieron origen a estas asambleas. Hubo cacerolazos, ruidazos, con mayor o menor presencia, depende de cada desarrollo de cada asamblea. Pero habla de un proceso general, ya no solo de Capital, ya no solo de Gran Buenos Aires, como un espíritu de respuesta de bronca, de enojo a los aumentos, a los ataques generales que representa la ley ómnibus, sino también representa una voluntad de lucha que la sanción de esta ley, con mayor o menores artículos, con más o menor ataque, se está viendo comprender, y es importante comprenderlo, como un primer gran ataque por parte del gobierno, pero que después se va a ir extendiendo algo que nosotros hemos metido como consigna, el tema de piquete, cacerola y rebelión de las bases sindicales. Empieza marzo, empiezan las clases, empieza lo que históricamente más o menos son las fechas de las paritarias. Marzo, abril, Una pregunta. Entonces, está abriendo todo un proceso en la cual la lucha de las organizaciones sociales, en la cual, esto que vos manejarás más datos seguramente, las organizaciones sociales en la cual no están bajando alimentos, a las asambleas barriales, o sea, a la pata de las cacerolas, que siguen desarrollándose en su organización, donde el gran desafío es superar este miedo que puede generar la represión del Estado con más organización y con mejor organización, y está planteándose a mediano y corto plazo qué van a hacer frente a esta declaración de Moyano. Bueno, estamos en alerta de movilización, bla, 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 bla. ¿Qué van a hacer las comisiones internas? ¿Qué van a hacer los delegados de base? Porque por lo menos en la asamblea es lo que se percibe, la franja que son peronistas, para decirlo de alguna manera kirchnerista, todavía se sienten huérfanos de dirección política. ¿Pero qué te parece? Todavía están, y entonces están en un proceso de sacar conclusiones, y tenés que sacar esa conclusión política. Porque más allá de que existe
todo un balance histórico volviendo al 2001, en la cual se sigue acusando que la izquierda fue la que liquidó la Asamblea Popular, el proceso de Asamblea Popular, cuando en realidad, a mi entender, fue el llamado a elecciones para mayo del 2003, es mi lectura, es decir, lograron canalizar por fuera de la democracia directa todo este proceso. Sigue presente esto, la orfandad de una dirección política de los sectores peronistas, donde así como arriba uno ve que las fronteras ideológicas, peronistas, radicales, esto, lo otro, ya no existe en la práctica, también en las asambleas populares, en las asambleas barriales, también está ese proceso. Entonces hay un proceso de reivindicación en muchos sectores, y en esto hay que reconocerlo, muchos sectores de donde las organizaciones de izquierda, las organizaciones que se reclaman revolucionarias, están poniendo el cuerpo y empieza un proceso de reconocimiento de este proceso. Más, en esto, hablando bien o hablando mal, en esto hay que incorporar al compañero Beliboni, donde, más allá de la diferencia que uno puede tener con la organización a la que pertenece, es el compañero con mayor exposición mediática, lo fueron a cazar, hablando de la cacería, lo fueron a cazar directamente. Y no faltaron las bromas, el bullying virtual, los memes burlándose de que Beliboni estaba fingiendo un mareo, una tontería. Le dieron con toda, con la pimienta también, y lo dejaron tendido en el piso, todo nuestro repudio a ese hecho, como la represión que han sufrido también, distintos dirigentes, ya volvemos, ¿no? Fotógrafos, periodistas, jubilados, manifestantes, estaban ahí en general, ahí. Fue una represión indiscriminada, o mejor dicho, muy focalizada hacia... A eso me refería, porque también lo vimos en Mendoza, ¿no? En Mendoza, bien, que fueron a buscar directamente al dirigente más conocido, un ex senador provincial, Víctor Dávila. Hay que decirlo, hay dos compañeros del Partido Obrero detenidos todavía, sí, ¿no? En Mendoza, claro, Dávila y el otro compañero que no recuerdo ahora es decir, el nombre. También, por quien se está pidiendo su libertad. Es decir, la izquierda tiene una oportunidad que quizás uno puede hacer la lectura si la tuvo antes o no, o mayor medida, en la cual está mostrando en su terreno, que es supuestamente las calles, está ante el desafío de proteger a todos los manifestantes, es decir, de ayudar a mejorar las movilizaciones y que esos que temen vuelvan y sigan en las movilizaciones. Pero también el Estado lo sabe, por eso va directamente a Beliboni, por eso va directamente a Víctor Dávila. Es importante esto, Javier, porque usted recordará que también en la ley Ómnibus se dieron marcha atrás con artículos de orden muy represivos, las 30 personas para configurar un grupo de atentado al orden público. Bueno, pero se hablaba de 30 como grupo, de 3 como mínimo, sí, ahí se barajaban números. El cupo se hablaba de un cupo para ver a partir de cuándo ya se configuraba la posibilidad de un atentado contra la seguridad pública, la seguridad de las personas, etc. Bueno, que cualquier 3 personas se reunidas en algún lugar, si había una denuncia, a Burri le parecía sospechoso, los penalizaban. Bueno, con todo eso se dio marcha atrás, pero sigue vigente el protocolo. Tenemos la vigencia del protocolo ultra represivo de Patricia Bullrich, cuestionado por organismos internacionales, por organismos de derechos humanos, por supuesto, pero el protocolo sigue en vigencia y lo padecimos estos 3 días en que se discutió la ley. Esto no nos tenemos que olvidar. Tenemos que continuar la lucha para abolir este protocolo nefasto y represivo, ¿sí? Bueno, y en eso hay un elemento, me parece, que es la siguiente. Muchos vecinos, vecinas que se acercan a la asamblea, muchos jóvenes artistas que se acercan, se van organizando, todavía tienen cierta expectativa en el marco legal. ¿A qué me refiero? A que esto es legal, esto es ilegal, entonces esto no lo puede hacerlo porque es ilegal. Es importante comprender que la magnitud del ataque contra la clase obrera y los sectores populares del gobierno de Javier Milei no entiende de legalidad o no. No solo por lo que estamos viendo arriba de la rosca y esta cosa que los negociados, acuerdos que se hacen en la oficina fulana de tal, sino también abajo. Hay un amparo contra la filmación de las movilizaciones. Quienes fuimos al Congreso hemos visto a los policías en medio de la columna filmando. Hemos visto cómo
supuestamente... Deteniendo arbitrariamente, hubo 4 mujeres detenidas el jueves, uno de ellos era una militante radical con intervención de diputados, el propio radicalismo, ahí tuvo que no salir un poco de la madriguera y decir, che, paren, larguen a nuestros militantes, bueno, ahora ya las liberaron, pero hubo 4 mujeres detenidas también. Pero también por cantar el himno, solamente por cantar el himno. Pero también su maestro, viste que supuestamente lo hay que cortar la calle, ese protocolo. Pero la represión brutal que hubo sobre la plaza. No, pará, pero no aclararon que la policía sí podía. Se ve que en el protocolo faltó, pero la policía sí puede cortar la calle. Porque no, pero más de ello, de que reprimieron arriba de la plaza, de la vereda. Sí. Entonces, es importante esta conclusión. Por eso digo, es un grotesco. Tener en cuenta esto, de que la expectativa de que el marco legal vigente, supuestamente vigente, es papel picado a la hora de imponer una política determinada en la cual es en función de los grandes intereses los que nosotros venimos denunciando y tratando de explicar a nuestra manera a través de este canal. Es decir, en donde esta idea de legalidad o ilegalidad, está difusa para el gobierno nacional y también debe estar difusa, cada vez estoy más foquita, también debe estar difusa para los sectores populares que se dan a la lucha. Entonces, nosotros, en la asamblea en la que participo, nosotros tratando de respetar el espíritu, cuando somos pocos cortamos hacemos semáforos, se llama. Pero también a veces, cuando nos sentimos fuertes, no nos importa esto y cortamos la calle sabiendo que la policía se siente asusada para reprimir libremente. ¿A qué me refiero? Cuando algo, y en esto tomo la consigna propia del kirchnerismo, cuando la patria está en juego, la ley queda en segundo plano. Y no me refiero a salir a cometer delitos en general. Me refiero a que la lucha de nuestros intereses, de nuestro bolsillo, de nuestro presente y de nuestro futuro, debe estar en primer orden y después están los métodos. Es decir, a la vieja axioma trotskista o marxista, el fin justifica los medios. ¿A qué apunto a esto? Para que no un maquiavelismo marxista ahí. Trotsky estaba a favor de Maquiavel, decía que la mejor explicación de... para Gramsci el partido tenía que jugar el papel del príncipe Maquiavel, ¿no? Qué bueno. Bueno, ya haremos un programa. Sí, ya. Bueno, la cuestión es esta. La cuestión es que nosotros, los trabajadores, los sectores medios, en nuestro proceso de organización, tenemos que tener nuestro propio marco de legalidad, nuestra propia legitimidad, nuestro propio proceso de cómo nos organizamos, tratando de romper con esta idea del Congreso, con esta idea del republicanismo, con esta idea de democracia representativa, porque es el método propio histórico que tenemos nosotros. Esto es muy importante, Javier. Vos sabés que escuchaba a algunos periodistas en el canal de Crónica, por ejemplo, pero olvidémonos de Crónica porque esto en realidad fue algo que actuó como caja de resonancia en los grandes medios, diciendo que la democracia funcionó. Que la democracia funcionó. ¿Por qué la democracia funcionó? Porque la ley se ha votado en general y se ha pasado al martes la discusión de los artículos en particular. Entonces la democracia funcionó. Pero si tomamos lo que decía aquí Javier, ¿quiénes son los principales responsables de convertir a la democracia en una cáscara vacía? ¿Quiénes son los principales responsables de hacer de la democracia, ¿sí?, una atmósfera circense para servir los intereses de la misma clase dominante de hace tiempo? Sus personeros políticos y los grandes medios que la juegan de cómplices, diciendo, como se cumplió la dictadura de las formas, aquí hubo sanciones, aquí hubo aprobación en general de leyes, aquí se cumplieron las normas de cómo funciona la Cámara de Diputados, entonces la democracia funciona. Y si hay un grupito que prendió fuego contenedores, como vimos que pasó ayer, etc., rápidamente se equipara la violencia terrible y represiva del aparato del Estado con un grupo que no sabemos quién era tampoco, no estaban claramente identificados, que prendieron fuego contenedores. Y este es el juego sucio al que nos quieren invitar. Nos quieren decir, la democracia no corre riesgo salvo si se prende un fuego un contenedor, pero no corre riesgo si hay no Banelco sino Bisagol, no corre riesgo si se votan leyes
que van a masacrar de hambre a jubilados, a docentes, a trabajadores de la salud, a monotributistas, a usuarios de prepagas que ya no la pueden pagar más. No, ahí la democracia no estaría en peligro. Entonces, ¿quiénes convierten la democracia en una cáscara vacía? Tenemos que situar también quiénes son los verdaderos responsables del vaciamiento de la democracia para convertirla simplemente en una dictadura de las formas al servicio de las clases dominantes. Esto hay que marcarlo con todas las letras. Y Javier, discúlpame, pero por lo que vos decías, no, estoy buscando al peronismo. Por esto que planteaba Javier recién, quiero retomarlo. Es cierto que durante estos 3 días, el miércoles, jueves y viernes... Tenemos que salir por los clubes de barrio. Bueno, pero las cosas hay como son, ¿sí? Hubo a título personal o particular de sus respectivas agrupaciones alguna presencia del peronismo. Hay que decirlo, bueno, el miércoles, perdón, yo dije el jueves, no, fue el miércoles, Juan Grabois a las 9 de la noche, después que todo había pasado, llegó, hizo un discurso encendido, etcétera. Bueno, estuvo también Daniel Catalano, el conocido dirigente de ATE, estuvo el movimiento Evita, pero estamos hablando de sectores muy reducidos a títulos individuales o particulares de acuerdo a espacios de agrupaciones. El peronismo, como fuerza política en su conjunto, salvo estas excepciones, y que también, digamos, han sido presencias menores, ¿no?, respecto a todo este proceso, pero el peronismo ha decidido vaciar las calles, desorganizar, desmovilizar, ¿sí?, y en consecuencia debilitar todo lo que pudiera resultar, ¿sí?, un ascenso en estas luchas que nosotros bien estamos planteando. Es necesario aceitar, clarificar y seguir adelante. Esto obviamente hay que señalar la responsabilidad política indelegable en esto. Después de la enorme movilización del paro de la CGT y de todos los gremios que adhirieron el 24 de enero, donde pudimos ver el acto, por supuesto, acto efímero, relámpago, que hizo la CGT, las 2 CTA que han movilizado, dirigentes del peronismo, etcétera, luego han decidido llamarse a silencio, ¿no? La CGT ha hecho su negocio, vamos a decirlo con todas las letras. Han logrado frenar los artículos problemáticos de la ley referido a la reforma laboral en la justicia, hicieron una demostración de fuerza con el paro, siguen cuidando sus célebres y adoradas cuotas solidarias, que son las que reditúan las grandes cajas de la CGT, y bueno, han decidido nuevamente lo que hacen siempre: tregua, pacto, jugar a las escondidas, agazapados, golpear, negociar. Punto. No se puede tener ninguna expectativa en estas direcciones sindicales. ¿Y qué pasa con las direcciones de la CTA? También es una pregunta a interpelarlo. ¿Dónde se encuentran? ¿Y qué pasa con la dirigencia peronista? Lo que vos decías, cuando sus propios diputados salen a tratar de mediar con la represión que había fuera del Congreso, bueno, ¿para dónde iban? Y a donde podían o hacia quienes estaban afuera, pero no se podían sentir referenciados en su propio espacio político, porque el peronismo literalmente ha decidido instituir su ausencia en estas luchas populares que se están jugando. Y esto no significa una demanda o un reclamo al peronismo que se ponga a la cabeza. Al contrario, esto significa denunciar cuál es la responsabilidad política del peronismo en este proceso. ¿A qué están jugando? ¿A proyectar a Axel Kicillof para 2027? ¿A que la CGT siga cuidando sus cajas? ¿A que el resto del peronismo trate de ver con qué dirigente se va a alinear como futuro candidato? Bueno, esto hay que marcarlo, las cosas como son. Por eso me parece fundamental, y no sé, Lalo Limón, cómo estamos de tiempo. Estamos bien, ya estamos en cierre, Fer. En esto me parece fundamental que frente a una cáscara vacía como la democracia, tal cual la conocemos, es importante desarrollar, que todavía está en términos embrionarios, desarrollar la democracia directa a través de las asambleas. Sea la asamblea de vecinos, asamblea en los lugares de trabajo, o asamblea de artistas, asamblea de mujeres, asamblea de jóvenes. La única manera de enfrentar la política de un gobierno débil, pero una democracia republicana que, como bien vos decías, supuestamente cumplió las formas, pero que en la práctica no cumplió ningún papel concreto porque no funcionó sobre la base del debate de las distintas fracciones, bla, 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 sino sobre la base de la chequera o de las componendas, es la organización todavía embrionaria de la democracia directa, a través de las asambleas. En esto te dejo a vos tu conclusión, tomate 5 minutos ahí todavía, y después paso los chivos y los avisos parroquiales. No me quiero olvidar, nuevamente exigimos
la libertad de los compañeros docentes presos en Jujuy por tuitear contra el gobierno feudal de Gerardo Morales, Nahuel Morandini y Roque Villegas todavía presos en una unidad penal por tuitear, la están pasando muy mal, han sacado distintas cartas, se han expresado sus familiares también, varias organizaciones están movilizándose, organizaciones docentes y de otro tipo también movilizándose por su libertad. Nuevamente exigimos la libertad de Nahuel Morandini y Roque Villegas. Javier, conclusión, el camino está abierto, no estamos de cero, ¿sí? Venimos presenciando un conjunto de luchas todavía parciales, todavía limitadas, pero el camino está abierto. Sectores de la cultura, las asambleas vecinales, partidos de oposición de izquierda que están también interviniendo. Hay que redoblar, hay que masificar estos esfuerzos, hay que seguir discutiendo con mucha claridad hacia dónde vamos y sobre todo hay que empezar a resolver las tareas más inmediatas. Tenemos que ya, ¿sí?, poder reunir los elementos necesarios para salir por nuestras conquistas. Digo esto, ¿sí? Ustedes saben, vos debes saber, en materia de salud, por ejemplo, han aumentado los casos de COVID. Vivimos un colapso sanitario hace mucho tiempo. Vos, usted, quizás Javier lo sepa, ¿quién es el ministro de Salud? ¿Quién es Mario Russo? Este cardiólogo que han designado como ministro de Salud. No le conocemos el timbre de voz. No sabemos qué piensa, no sabemos qué plantea hacer frente a todo esto. Se necesitan más postas de vacunación, por ejemplo, para los casos de COVID. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de la salud? ¿Qué va a pasar con la docencia? Usted, vos, Javier, ¿sabés quién es el secretario de Educación? Otro que no le conocemos el timbre de voz. Sabemos que tiene una afiliación católica, menos mal, todos a rezar y más tranquilos para que se solucionen nuestros problemas educativos. Pero ha dicho algo, las paritarias docentes. ¿Qué va a suceder con las paritarias docentes? Generalmente, y vos recordabas, Javier, en febrero ya se palpaba históricamente, ya se sabía, porque además las paritarias docentes son las que vienen a marcar también después qué es lo que va a suceder con el resto de las paritarias a comienzo de año, como decías vos, con el inicio del ciclo lectivo. Estamos ya en febrero y no tenemos la más mínima idea de qué piensa hacer este gobierno con las paritarias docentes. El mismo gobierno, por ejemplo, mantiene congelado el presupuesto universitario, ¿sí?, donde hasta hace poco se había corrido la información de que no se iban a pagar los sueldos de los docentes, porque Caputo había dicho no transfiero del Tesoro al Banco Nación para que deposite los sueldos. Bueno, los gremios han salido, ¿no?, a repudiar esto, a reclamar que se pague el sueldo en tiempo y forma, se dio marcha atrás. Pero esto es lo que pasa en materia sanitaria, en materia educativa, ni que hablar en otros aspectos, ¿no? La situación económica en general, la inflación, los aumentos que se vienen, que ya empezaron a regir, la nafta, las prepagas, todos los días, la remarcación de precio, un día en Coto, en el Chino, cerca de tu casa, cerca de su casa. Bueno, frente a todos estos problemas más inmediatos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que seguir redoblando esfuerzos, tenemos que masificar la lucha en las calles, las marchas, los actos, las asambleas. El camino ya está iniciado, hay que profundizarlo. Donde profundizar es organización, estructuración de las asambleas, de todo en la cual vos te has identificado. Y repito esto, frente a una cáscara vacía de una democracia, un Estado que más claro que nunca se ha puesto al servicio de los grandes capitalistas, nosotros debemos organizarnos para enfrentar esta ley, pero también para prepararnos para los próximos ataques que pueda dar el gobierno. Y, para no hacerle la gran Diego Leuco o Mariana Laura Santillán, por favor. Empezaste con Tenenbaum y cerrás con Leuco y Santillán. Estas cosas no son planificadas, admito, que yo me las encuentro sobre. Nos vamos despidiendo, repetimos nuestra consigna: piquete, cacerola y rebelión de las bases sindicales. El próximo periodo va a estar marcado por eso. La misión que tiene está encomendada históricamente a la izquierda para cumplir un papel, si no, será tirada por el basurero de la historia. Aviso, chivo, ¿qué chivo querés? Antes de terminar, ¿qué chivo? Suscríbete o suscríbase al Poeta del Diván si todavía no lo hiciste. En X estamos como @elpoetadeldiván, en Instagram @elpoetadeldiván. Muchas gracias, Pablo Loaín, Lalo Limón, Nicolás Esteban Rickman, acá desde Bubo Estudios. Muchas gracias, ya estaremos, próximamente nos estaremos viendo. Hasta la victoria siempre.